Buenas noches a todos. Hoy pues vamos a estar continuando con mi serie Modo Avión. Ay, no avanza. Y pues como introducción para todas esas personas que se la pasan pues en el celular las 24 horas del día, los 7 días de la semana, quiero decirles que hay algo peor que no tener señal. Y es creer que estás conectado cuando en realidad estás en modo avión. Significa que algo interrumpió la comunicación y Santiago pues nos muestra exactamente eso. No es que Dios dejó de hablar, es que algo en nosotros bloqueó la señal. Ahora, algo importante pues es que Santiago no está escribiendo a inconversos, no está hablándole al mundo, le está escribiendo a creyentes, a judíos que habían creído en Jesús y estaban dispersos por persecución. Gente que conocía de doctrina, gente que iba a la iglesia, pero que estaban viviendo conflictos, estaban viviendo orgullo y doble ánimo. O sea, nos está hablando a nosotros, hermanos. Y en el capítulo 4, Santiago no suaviza el diagnóstico. Habla de guerras, pasiones, envidia, amistad con el mundo. Eso no es ausencia de fe, eso es un error de conexión. Es por eso que yo llamé a este mensaje error de conexión. Porque muchas veces nosotros pensamos que el problema es que Dios no responde, pero Santiago pues nos enseña algo diferente. Un error de conexión no significa que no haya señal. A veces significa que la señal está saturada por dentro, dividida por fuera o mal alineada con Dios. Y eso es exactamente lo que vamos a ver en este mensaje. Vamos a diagnosticar ese error de conexión. Y lo primero que nos muestra Santiago es que el problema no empieza de afuera, empieza de adentro. Empieza con una señal saturada. ¿Y cómo se ve eso? Bueno, primero se ve en pasiones que pelean. Aquí vemos que el versículo de Santiago 4:1 nos dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten vuestros miembros? Bueno, aquí la palabra combaten habla de campaña militar continua. No es una emoción pasajera, es una fuerza operando desde adentro. Pablo también lo explica en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieren. Pablo aquí está explicando lo mismo que Santiago. Hay dos fuerzas operando dentro del creyente. Y no es que no ames a Dios, es que no has silenciado la carne. Cuando reaccionas por celos, cuando te comparas, cuando necesitas aprobación de los demás, eso no es casualidad, es una guerra interna, es una señal interna saturada. Y ahí es cuando nuestro corazón está lleno de ruido. Y cuando nuestro interior está en guerra, la conexión con Dios se distorsiona. Y un corazón lleno de ruido no puede escuchar una dirección clara. Ahora, cuando esa guerra interna no se resuelve, produce algo visible, produce deseos que dominan. Aquí vemos que dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Aquí, si se fijan, hay una progresión. Hay un deseo que produce frustración y la frustración produce conflicto. Proverbios 13:10 dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Y ahora, ¿por qué dice esto? Porque cuando lo que queremos no sucede, nuestro orgullo se siente amenazado. Entonces peleamos, nos ofendemos, nos cerramos, empezamos a competir. Y déjenme decirles que muchos pleitos no nacen de convicciones, nacen de expectativas no cumplidas. Y cuando el yo no obtiene lo que quiere, se activa dentro de nosotros un modo de pelea, un modo de defensa. Y eso no es carácter fuerte,
fuerte, hermanos. Eso es falta de comunicación, es desconexión espiritual, es una señal saturada. Y lo más fuerte es que esa distorsión no solo afecta tu conducta, afecta incluso hasta tu oración. Y ese es nuestro siguiente punto. Dice, pedís mal y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Aquí Santiago sube el nivel. Ya no solamente es conducta, es oración torcida. Y eso es más confrontativo, porque no solamente tienes deseos desordenados, tienes oraciones desordenadas. El Salmo 66:18 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor me habría escuchado. No significa que Dios no pueda oír, significa que no respalda motivaciones torcidas. Entonces tú puedes estar orando, pero si estás pidiendo para alimentar solamente tu ego, Dios no va a bendecir tu capricho. No toda oración es alineación. Algunas son intentos de que Dios bendiga lo que Él no inició. Y cuando el yo ocupa el centro, Dios deja de ser nuestro centro. Y ahí es donde comienza esa desconexión interna. Y aquí hay un error de conexión serio. Ahora, si todo quedara en el interior, ya sería muy grave. Pero Santiago nos lleva a un paso aún más profundo, a una señal dividida, donde hay una doble conexión que rompe con la fidelidad con Dios. Santiago 4:4, aquí vemos que habla sobre una amistad que aleja. Dice, la amistad del mundo es enemistad contra Dios. No es convivencia, es alianza. Y en primera de Juan 2:15-16, pues Juan explica lo que Santiago confronta. El sistema del mundo funciona bajo valores contrarios al carácter de Dios, el orgullo, el deseo desordenado y la vanagloria. Entonces no es que tengas amigos no creyentes, es que adoptas la mentalidad del mundo como referencia. Cuando tu estándar es lo que todo mundo hace y no lo que Dios dice, la conexión se divide y la señal compartida se debilita. Y no puedes tener dos redes activas al mismo tiempo. Ahora, mientras tú divides tu lealtad, el espíritu no se queda indiferente. Hay un espíritu que anhela. Aquí en este pasaje vemos que dice, el espíritu nos anhela celosamente. Éxodo 34:14 dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Ese celo es pacto, no es competencia. Por ejemplo, cuando dos personas se casan, prometen exclusividad. Asimismo, Dios también la promete contigo. El espíritu no comparte territorio, él anhela todo el corazón. Dios no comparte trono. Así que si tú sientes incomodidad cuando se enfría tu relación con Dios, no es tu culpa, es el espíritu llamándote de vuelta. Y ahí comienza la distancia. Y la razón por la que muchos no regresan rápido es el orgullo. Ese orgullo que obstruye. Santiago 4:6 dice, pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vemos que Proverbios 16:18 muestra que el orgullo precede de la caída y dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. El orgullo no solamente causa caída, la provoca y causa una resistencia divina. El orgullo crea distancia entre tú y Dios antes de que ocurra cualquier desastre visible. El orgullo dice, yo puedo solo, no necesito corrección, no es tan grave. Y mientras más sostienes todas esas cosas, más resistencia encuentras. No porque Dios se fue, sino porque tú mismo levantaste esa barrera. Entonces, si la señal está saturada por dentro y dividida por fuera, ¿hay alguna solución? Pues sí, sí hay una solución. Hay una señal restaurada. Y la reconexión no empieza resistiendo al diablo, empieza rindiéndote a Dios. Tiene que haber
una sumisión. El versículo dice, someteos pues a Dios. Aquí Santiago nos sugiere, él está ordenando. Antes de resistir al diablo, debes rendirte a Dios. Efesios 6:11 habla de la armadura. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La armadura funciona bajo una autoridad, no bajo independencia. La sumisión es el fundamento de la protección. No puedes pedir protección si sigues gobernando tu propia vida. La sumisión no es una debilidad, es realineación. Y recuerden, hermanos, que sin rendición no hay victoria. Pero rendirse no es solo una postura interna, implica también una limpieza real, una limpieza que libera. El versículo dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Así también dice Isaías 1:16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Dice, quitad la iniquidad. Dios no solamente te está invitando a acercarte, te invita a remover aquello que te está contaminando. Ahora, este celular fue diseñado para estar conectado. No fue diseñado para estar aislado, fue creado para recibir señal. Así también, tú fuiste diseñado para estar conectado con Dios. Pero a veces nosotros añadimos cosas que bloquean esa señal. Orgullo, comparación, resentimiento, deseos que no quieres soltar. Y vemos, el celular sigue siendo celular, no perdió su identidad, no dejó de tener potencial. La señal sigue existiendo, pero algo lo está cubriendo. El problema no es la torre, no es que se cayó el cielo, es que yo agregué capas. Y muchas veces nosotros vamos a la iglesia queriendo más señal, sin quitar interferencia. Queremos sentir más, orar más fuerte, cantar más alto, pero no queremos quitar esto. Cada capa que quitas duele, porque muchas veces te acostumbras a vivir con ella. Quitar el orgullo duele. Quitar una relación que te enfría duele. Pero cuando quitas lo que te bloquea, la señal no necesita esfuerzo, simplemente fluye. La conexión no vuelve porque gritas más fuerte, vuelve cuando limpias más profundo. Dios no se movió, tú mismo te cubriste. Por eso Santiago no solo dice acércate, dice humíllate, porque quitar capas se llama humildad. Y eso nos lleva a nuestro último subpunto. Humildad que honra. El pasaje nos dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. También en Segunda de Crónicas 7:14 muestra el mismo patrón. Humillación que lleva a la oración y la oración a la búsqueda de Dios y eso nos lleva a la sanidad. La humildad no te hace menos, te vuelve alineado. Y cuando tú te alineas, la señal es clara otra vez. Y cuando eso ocurre, el error de conexión se corrige. Ahora, como invitación y como conclusión, quiero decirte que hoy la palabra fue muy clara. El error no está en el cielo, está en la interferencia. Dios está presente. No es casualidad que tú estés sintiendo confrontación. Entonces yo te invito que ahora mismo donde tú estás, si quieres sin que nadie te vea, sin levantar tu mano, sin escribir en el chat, abras las notas de tu celular o tomes una hoja y escribas una sola palabra, tu interferencia. Puede ser orgullo, puede ser alguna relación que no te conviene, puede ser comparación, puede ser ego, resentimiento. No la compartas, no la expliques, solo nómbrala delante de Dios y haz este pacto interno con Él.
y dile, Señor, reconozco mi interferencia, no la voy a justificar, no la voy a minimizar, me someto, me acerco y me humillo. Y durante los próximos 7 días demuestra con acciones que estas interferencias ya no gobiernan tu vida. Sométete. Cada mañana antes de empezar tu día, entrégale tu voluntad a Dios. No tomes decisiones sin rendirte a Él primero. Limpia, identifica una interferencia específica y haz algo para removerla. No la justifiques, no la maquilles, simplemente quítala y humíllate. Cada noche revisa tu corazón y reconoce dónde reaccionaste desde el orgullo y entrégaselo a Dios. Y recuerden, hermanos, el modo avión se desactiva manualmente. Dios ya envió la señal. Ahora tú decides si quieres reconectar con Él o seguir desconectado. Gracias.